Buenos días a todos, encantado de estar aquí con todos vosotros. Espero que estéis disfrutando de este campus. Como sabéis, hoy sábado, hoy realizamos el webinar de pubalgias de deportistas de élite. Ya sabéis cómo funcionan los webinars. Habrá la parte teórica, la parte del webinar y después la parte final para poder hacer las preguntas correspondientes. El webinar, en este caso, será todo de casos clínicos. Hará una parte teórica y después hablaremos y desarrollaremos dos casos clínicos. Para empezar, la terminología pubalgia, como sabéis, no es ningún diagnóstico diferencial, simplemente es una terminología que se usa muchísimo desde el ámbito deportivo, pero también lo podemos utilizar desde muchas basantes, desde el mismo razonamiento clínico, podemos trabajarlo y extrapolarlo desde un trabajo osteopático, desde un trabajo también de suelo pélvico, de cualquier compresión, por ejemplo, del nervio pudendo y cualquier alteración a nivel del sistema nervioso simpático y también del sistema nervioso periférico. Por tanto, la pubalgia es una terminología que desde un punto de vista de fisioterapia la tenemos en el orden del día. Obviamente, en este webinar nos vamos a centrar más en lo que es la pubalgia deportiva, en las situaciones que nos hemos encontrado y las que son las más comunes. Sí que quiero centrarme un poquito y comentar que cuando nosotros hablamos de pubalgia, realmente no es un diagnóstico, es una terminología, como os comentaba, y siempre todos nos ponemos las manos a la cabeza, ¿no? Como esta imagen de aquí. Evidentemente, ¿por qué? Porque al final sabemos la complejidad que tiene ese término, sabemos todos los razonamientos clínicos que pueden haber detrás, y realmente lo más complejo para el profesional es ver el origen del problema. Realmente el deportista ya nos está diciendo que tiene un dolor inguinal. Sabemos lo que, ahora haremos una revisión sistemática de lo que nos dice la bibliografía, pero sabemos realmente que el deportista tiene esa impotencia, ese dolor agudizado, esa cronicidad que muchas veces hablamos de un proceso de muchos meses de recuperación y muy complejo a la vez. Evidentemente el deportista nos emite un estrés, una ansiedad porque va viendo que cuesta muchísimo la mejoría y desde un punto de vista nuestro realmente cuesta muchísimo ver la mejora en el deportista. Por tanto, es un proceso complejo donde tanto el fisioterapeuta como el atleta tienen que ir de la mano y de aquí la importancia del dispositivo NESA que hablaremos a continuación. Para continuar el hilo, lo que quiero dejar claro es que realmente la pubalgia en sí es una terminología que utilizamos mucho, pero que sabemos realmente que no es ningún diagnóstico diferencial. De aquí ese dolor de cabeza, ese cajón desastre de la fisioterapia deportiva. Si hacemos una revisión sistemática, como veis, dentro del aspecto del deporte, y dentro sobre todo del fútbol, nos comenta que el dolor inguinal es una sintomatología muy típica en el deportista de élite, sobre todo en procesos de mucha intensidad, de muchos partidos en un corto plazo, problemas que realmente vemos en pretemporada, es decir, cuando hay alteraciones de cargas o cuando realmente hay un proceso muy a corto plazo de muchos partidos y de mucha incidencia. Por tanto, como os decía antes, un dolor inguinal es muy típico en futbolistas, sobre todo en la pierna dominante. Evidentemente, así nos lo dice la revisión sistemática que podemos encontrar, pero todos sabemos que es algo lógico y normal. Si profundizamos un poco más, en la revista americana, tan famosa como conocéis todos, se reunieron los máximos profesionales en Doha, donde hicieron un meeting para poder orientar a los fisioterapeutas y hacer un desglose de los mejores diagnósticos que podíamos tener o cómo podríamos clasificar desde un punto de vista de evidencia científica las patologías que vamos encontrando en el deporte de élite. En este meeting nos comentaron que lo más sencillo y a la vez lo más eficaz es poder clasificar las diferentes terminologías de pubalgia dependiendo de dónde tenga la clínica del dolor nuestro deportista. Es decir, si vemos que a punta de dedo nos comenta el paciente, el deportista, que tiene dolor en la zona aductora, podríamos clasificar todas esas patologías en todo lo que es una tendinopatía del aductor largo. Si viéramos que el componente donde el paciente
o el deportista en este caso, nos comenta que tiene más dolor, que son más en los flexores de cadera, es decir, más en la parte del recto anterior, más en la fosa ilíaca de dicho lado, más en el psoas, mucha retracción en lo que es el tejido miofascial, podríamos decir que el patrón más afectado son los flexores de cadera. Si vemos que también nos comenta el deportista que es toda la zona de la zona inguinal, podríamos hacer un diagnóstico diferencial de todo lo que tiene que ver en esa zona, que en este caso sería la cadera, y luego obviamente la zona mucho más concreta que es el dolor púbico, es decir, la sínfisis pubiana. En este meeting básicamente nos comentaron esto, de intentar pues, ver dónde viene la sintomatología del paciente para hacer esos 4 diagnósticos diferenciales. Evidentemente, todos los que nos dedicamos a ello vemos que esto se queda corto. Sabemos que hay muchos más diagnósticos diferenciales y en la bibliografía más reciente nos comentan que hay 2 factores de riesgos a tener presente en los fisioterapeutas deportivos. Evidentemente, uno de ellos será que un factor de riesgo importante será una posible tendinopatía del aductor largo. Sabemos y somos conscientes que muchos dolores inguinales vienen de una alteración del paquete aductor, ya sea por una mala biomecánica, ya sea por algún antecedente de alguna lesión antigua o realmente alguna alteración de los rotadores internos con rotadores externos que viene producido de una alteración en la cadera que ahora hablaremos a continuación. Evidentemente, aquí también nos dice en esta bibliografía, en este paper tan importante, que también va muy relacionado en cuando hay una alteración en la zona aductora, también en la zona abdominal de dicho lado, también quedará una parte hipertónica. Como os decía antes, también hay un factor de riesgo muy importante y cuando nosotros hagamos la evaluación del paciente no hay que dejarlo de lado, al contrario, hay que tenerlo presente, es valorar la cadera. Sabemos que cualquier alteración de la articulación de la femoroacetabular va a tener un alto riesgo o un factor de riesgo importante en posibles alteraciones de dolores inguinales. Por tanto, la valoración funcional de la cadera va a ser importante, así como una posible resonancia para ver y descartar posibles afectaciones del labrum que hacen que biomecánicamente no se funcionalice bien esa cadera, de ahí esa alteración del movimiento funcional y que a la larga nos pueda producir algún problema en la zona inguinal. Estos 2 factores de riesgo, tanto la zona aductora como la zona de la cadera, serían básicamente lo que nos dice la bibliografía actualmente como 2 factores de riesgo a tener presente. Pero a nadie le cabe duda, como os decía, que hay muchos más diagnósticos diferenciales a tener presente. Si estáis de acuerdo todos conmigo, tendríamos presente lo que vamos diciendo, una tendinopatía del aductor largo, evidentemente tendría su lógica y así nos lo dice la bibliografía, como el labrum de cadera, vuelvo a repetir diagnósticos que así nos dicen la bibliografía, pero a nadie le va a extrañar que una posible hernia inguinal pueda producir un dolor en dicha zona. Una alteración de activación del transverso abdominal también puede producir una sintomatología inguinal. Una alteración en los flexores de cadera, como puede ser el recto anterior, también puede producir una sintomatología inguinal. Una disfunción en el ligamento urácor, también que ya viene producido por una hipertonía en dicha zona. Alteraciones orgánicas, como puede ser el sigmoide, como puede ser el colon ascendente, como puede ser la válvula hidrocecal. Obviamente tendríamos que hacer nuestra anamnesis y ver si realmente ese deportista está teniendo alguna alteración digestiva importante para poder descartar alguna posible bandera roja. A nadie le cabe duda que la evaluación estructural, como puede ser la zona lumbar, la zona sacroilíaca, con los ligamentos ilolumbares y sacroilíacos pertinentes, será de gran importancia y relevancia valorarlos también, porque seguramente puede haber alguna disfunción que esté creando una alteración en toda la parte estructural de la pelvis. Y obviamente las cadenas ascendentes y descendentes que puedan dar incidencia como compensación de alguna alteración de una posible afectación de caída del arco plantar, un déficit del flexor del primer dedo, es decir, una alteración del tibial posterior que haga que haya una alteración biomecánica en un valgo de rodilla y de ahí una compresión en todo el paquete púbico, en este caso la sínfisis pubiana. Si os fijáis,
Todos estos son posibles diagnósticos diferenciales que a nadie le sabría raro, que evidentemente saber que si hay alguna alteración en partes estructurales o orgánicas que hemos estado comentando, pueden producir a corto o largo plazo una alteración o un dolor inguinal. Hola, buenas, soy Campu y voy a contaros un poco mi experiencia personal con la pubalgia. Hace varios años en mi antiguo club sufrí esto y estuve con Albert tratándolo. Creo que es una lesión muy complicada porque no sabes bien cuándo te va a ir a más, cuándo te va a ir a menos y nada, a veces por querer forzar en la élite acabas pasando líneas que el umbral es del dolor que ya no hay vuelta atrás y creo que ese fue mi caso en el que ya no podía ni levantarme de la cama y nada, tuvimos que trabajar mucho a base de tratamiento, de saber potenciar lo que me iba mejor a mí por mi cuerpo, por mi fisionomía. Lo conseguimos sacar. Creo que es una lesión que hay que tener mucha paciencia. Hay que saber que ni un día estás tan bien ni otro tan mal. Creo que hay que ser bastante lineal, continuo, no pasarte, porque como te digo, esto hay veces que estás muy bien y al día siguiente estás fatal. Nada, con mucho tratamiento y sobre todo mucha prevención conseguimos sacarlo adelante y nada, esto fue un poco mi experiencia. Qué importante es saber la experiencia de nuestros deportistas. Agradecer a Víctor Campuzano que quiso colaborar en este webinar para explicar su experiencia, donde él, como bien dice, tuvo una pubalgia de larga durada, si no recuerdo mal, estuvo unos 6 meses, donde lo llevamos a cabo trabajando y realmente, pues, como veis, es una clínica que ya sabéis todos, que sois conscientes que lo más importante es poder llegar a prevenirla, ¿eh? Una vez que ya el deportista ya tiene ese dolor inguinal, ya se complica muchísimo. Como bien dice él, se describe con dientes de sierra, un día estoy mejor, otro día estoy peor y realmente cuesta ver la luz del túnel. Es muy importante saber la experiencia del deportista para realmente ser conscientes de lo que nosotros nos estamos encontrando, ¿no? Por tanto, la importancia del buen razonamiento clínico para poder abordarlo bien y de esa manera intentar acortar lo máximo posible los procesos de recuperación. Por tanto, es importante concluir esta faceta del webinar, esta parte inicial, sabiendo que la literatura nos describen posibles factores de riesgo, pero no hay nada que nos comenten qué protocolo utilizar cuando realmente hay un dolor inguinal. Básicamente, lo que os animo y realmente como estamos trabajando nosotros actualmente es a tener un buen razonamiento clínico, estar actualizado con la bibliografía, como os he estado diciendo, para ver qué factores de riesgo no hay que pasar por alto y a partir de aquí la experiencia y el buen hacer nos va a llevar a que el deportista vuelva a competir, teniendo presente todo el proceso de recuperación y la gestión de cargas, la importancia que tiene todo ello. A continuación, vamos a describir dos casos clínicos bien desarrollados, donde nosotros nos encontramos y estuvimos trabajando con ellos. Me ha gustado clasificarlos, uno que es un dolor suprapúbico y otro que es un dolor infrapúbico. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar el primer caso, donde vimos que el diagnóstico final era una alteración en el transverso, en la activación del transverso, de la musculatura suprapúbica. Hicimos una valoración donde vimos que el deportista, os pongo un poquito en situación, cuando estaba entrenando tenía que ir saliendo del entreno, habían entrenos que aguantaba, otros entrenos que tenía que salir, obviamente estaba fuera de la competición, donde nos describía que cuando hacía el movimiento mecánico de golpear, le producía un dolor muy agresivo que le creaba, pues bueno, esa impotencia de no poder continuar. Se señalaba básicamente la fosa ilíaca derecha, es decir, en la misma pierna de golpeo, y nos comenta, porque estuvimos hablando y que se había hecho alguna cosa diferente, porque esto le vino de repente, y nos comentó que había cambiado los protocolos de activación a nivel abdominal, es decir, había cambiado una plantilla y bueno, llevaba un tiempo haciendo unos abdominales diferentes a lo que estaba acostumbrado a hacer. Y aquí vimos que seguramente podía haber una alteración del control motor del transverso.
Para ello, ¿qué hicimos para realmente asegurar que realmente sea así? Pues hacer diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo lo hicimos? Pues nos ayudamos del ultrasonido, vimos un feedback de manera activa a ver el paciente, en este caso el deportista, cuando hacía una activación de transversos, si veíamos que contraía bien o no contraía. En este caso vimos que no se contraía bastante bien. Vimos que justamente también había una disfunción a nivel lumbar, a nivel del L1, L2. Hicimos una valoración vasomotora para poner en compromiso el nervio ilioinguinal y leopogástrico del lado contrario de la pierna de golpeo, es decir, valorar el lado izquierdo, y vimos que cuando hacíamos esa valoración veíamos que la parte de la cadera contraria, como estamos comentando, no tenía una buena estabilidad. Sabemos que en el fútbol trabajamos en cadenas cruzadas, por tanto aquí poníamos en compromiso la pierna de golpeo derecho y valorábamos la cadera izquierda y veíamos que no tenía una buena estabilidad. Veíamos que también a nivel de valoración miofascial tenía mucha retención y mucha hipertonía en todos los flexores de cadera, a la vez que también veíamos que la hemicúpula del mismo lado también estaba más cerrada, es decir, todo, al final, toda la zona miofascial, juntamente también con la membrana obturatriz, veíamos que tenía una hipertonía importante. A nadie le cabe duda también la valoración y la relación que pueda tener todo esto con el sistema nervioso autónomo, donde sabemos que a nivel del parasimpático todo el sistema orgánico tiene una relación directa con el nervio vago. En este caso lo comentamos, pero como os he dicho anteriormente, el deportista no tenía ninguna bandera roja ni ninguna sensación de alteración en la digestión, pero sí que realmente a nivel del simpático sí que veíamos que tenía una alteración de contracción, tenía una contracción más aumentada que le impedía hacer una buena funcionalidad. Por lo tanto, aquí el simpático sí que lo teníamos alterado. Obviamente, dentro del proceso de recuperación, y como todos sabéis, cada uno utiliza pues, las técnicas que se sienta más cómodo, dentro de una fisioterapia conservadora, hicimos un trabajo para comenzar a mejorar esa funcionalidad en la activación del transverso, obviamente con el objetivo primero de bajar ese tono muscular, haciendo un buen trabajo miofascial, hacer un buen trabajo de neuromodulación, como estáis viendo aquí en imágenes, donde pondríamos una aguja en el ilioinguinal y otra aguja en el hipogástrico, porque sabemos que son los dos nervios periféricos que van a ayudar a comenzar a mejorar esa funcionalidad en dicha zona y sabemos además que se insertan a nivel del L1, L2 y lo complementamos también con una activación del nervio femoral y del nervio obturador para mejorar esos flexores de cadera, juntamente con esa punción también en el recto, porque toda esa zona estaba también muy hipertónica, como os he comentado anteriormente. Evidentemente, empezar a comentarle al deportista y a comenzar a trabajar a nivel activo esa activación del transverso y hacerlo de manera analítica y de manera correcta para que luego lo podamos funcionalizar al deporte, en este caso en el fútbol y sobre todo en el gesto deportivo, como es en el golpeo. Por tanto, empezamos ya a hacer trabajo en camilla para empezar a funcionalizar dicha activación. Aquí ya viene el gol estándar de todo este razonamiento clínico y de todo este proceso de recuperación y en este caso la importancia que tiene nuestro dispositivo NESA para ayudar a mejorar todo este proceso de recuperación y esta fisioterapia conservadora. Evidentemente, como todos sabéis, el dispositivo a nosotros nos ha ayudado mucho con varias facetas. Una, para mejorar el proceso clínico, en este caso en el proceso de estos dolores inguinales, donde ahora os explicaré qué razonamiento clínico hicimos, en este caso justamente, y también tener presente que el dispositivo también nos va a ayudar para mejorar todos esos factores psicosociales que tenemos que tener presente en este tipo de lesiones de larga durada. Sabemos que el deportista le produce un estrés, una ansiedad, una falta de calidad de sueño. ¿Por qué? Porque son patologías que, como hemos dicho anteriormente y como nos ha descrito Víctor Campuzano, por eso es muy importante saber el feedback de nuestros deportistas, son lesiones de larga durada, hay momentos que estás mejor, momentos que estás peor y realmente provocan un estrés muy importante. Nos provocan a nosotros como profesional y también al deportista. Por tanto, gestionar, aquí la palabra gestionar para mí sería clave, este tipo de lesiones va a ser clave para la mejora del rendimiento del deportista. Y aquí la palabra gestión tiene mucha culpa lo que es el dispositivo NESA. Por tanto, nosotros con el dispositivo
lo que vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Es desde un punto de vista local, desde un punto de vista con el programa 1 y con el programa 7, desde un punto de vista central para comenzar a trabajar ya modular ese sistema nervioso autónomo y comenzaremos con el electrodireccionador a nivel central, como sabéis todos, ¿vale? Empezaríamos en esa situación y también nos va a ayudar para empezar a modular, y porque sabéis que el programa 1 es obligado a hacer las primeras sesiones con electrodo a nivel central y también para empezar a mejorar esa somatización central del dolor, la importancia que tiene comenzar a modular todo esto. Una vez que el deportista ya se ha integrado con la tecnología, como veis aquí a continuación, ya hacemos nuestro desarrollamiento clínico, donde ya empezaríamos a poner electrodireccional a nivel metamérico. En este caso, trabajaríamos en L1, L2, donde sale la inserción del nervio inguinal y hipogástrico a nivel segmentario, con el programa 6-7, el programa 6 es el programa del dolor y el 7 para seguir modulando ese tejido tan tensionado que tiene y para modular el dolor, donde luego el electrodireccionador lo podíamos bajar un poquito más para ya empezar a mejorar las blancas del parasimpático. Y luego ya finalizaríamos poniendo el electrodireccionador a nivel local, es decir, en el punto gatillo donde el deportista nos dice que tiene su dolor más, su máximo dolor. En este caso, lo colocaríamos justamente en esta zona que estamos explicando y desarrollando, en esa fosa ilíaca, donde podríamos ser el programa 2, como sabéis, el programa que trabaja todas las estructuras anteriores, ya que estamos comentando que la fosa ilíaca derecha es donde tienen los puntos más agudizados, el programa 6 porque es protagonista por el dolor y el programa 7 para seguir modulando ese tejido, comenzar a modificar, independientemente de todas las técnicas que nosotros hemos ido comentando, también es importante el dispositivo para complementar nuestro trabajo. Evidentemente, empezamos con un trabajo low, cuando empezamos con el programa 1 y programa 7 a nivel central, siempre trabajaremos con la intensidad low, importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros introducimos una tecnología nueva, e introducimos estas microcorrientes, es importante que el deportista se vaya adaptando a ello. Por tanto, siempre, como protocolo, sabéis que hemos de empezar con el programa low. Después, a nivel más avanzado, cuando ya empezamos a nivel metamérico y estamos viendo que el deportista está teniendo unas buenas sensaciones, vamos mirando el anillo Oura y el Wii Cardio, que luego hablaremos a continuación de ello, y vamos viendo que tiene una buena evolución, ya empezamos a trabajar con high. Normalmente esto lo hemos hablado con varios compañeros de aquí del campus y el height es importante a nivel deportivo porque los pacientes tienen una buena aceptación, son pacientes sanos, son pacientes que no toman medicación, pero haciendo un paréntesis, acordaos por favor que este webinar está especializado en el ámbito deportivo. Si estuviéramos hablando de otro tipo de patologías, de otro tipo de pacientes, seguramente el high no lo trabajaríamos en low, pacientes con fibromialgia, dolores crónicos, pacientes complicados, no jugaríamos con el high, ya lo dejaríamos con el low para evitar que no tengamos algún posible rebote. Pensar que es un modulador del sistema nervioso autónomo. ¿De acuerdo? Y aquí, además, nos lo complementa con un artículo que realmente habla del caso que hemos desarrollado, que es un artículo que es interesante, donde tenéis que tener presente que cuando haya una alteración en el core o haya alguna alteración en ejercicios que no tienen un buen control motor, pueden producir una alteración en un dolor inguinal, por tanto, pueden desarrollar una pubalgia. En el segundo caso clínico ya hablaremos de una zona infrapúbica. En este caso, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico final, era una tendinopatía en el aductor largo debido a una cicatriz anterior. Es decir, nosotros como antecedente vimos que la retracción de ese tejido, de esa alteración de colágeno, hacía que esa zona aductora no trabajara de manera correcta, donde veíamos que a nivel ecográfico el colágeno era de mala calidad, veíamos que a nivel de movilidad de cadera, como sabéis, la cadera es un factor de riesgo importante a tener presente, y veíamos también que no había una buena movilidad, tenía mucha rotación interna de base, pero la rotación externa le costaba una barbaridad debido a esa retracción del tejido, y también veíamos que tenía un déficit de fuerza debido a la restricción de movimiento en todo lo que es el aductor mayor conjuntamente con los tres isquiotibiales a tener presente, con una inhibición no muy potente de la zona glútea.
Por tanto, hicimos estos diagnósticos diferenciales, estuvimos viendo también con el test de Downing que tenía una pierna falsa corta, debido también a esa restricción, porque tiraba mucho de la baña del pubis, era un pubis con una baña homolateral anteroinferior que viene asociado con una pierna falsa corta. Veíamos, como decía antes, que tiene una alteración biomecánica en la cadera, falta de funcionalidad, con una retracción importante de los rotadores internos, una disfunción a nivel de L3, donde sabemos que sale el nervio obturador, por tanto, a nivel de L3 había un bloqueo estructural. Veíamos también a nivel dinámico cómo, debido a esa retracción de la zona aductora, producía un valgo dinámico, una caída del arco plantar y con una membrana obturatriz muy, muy potente. Aquí, como veis a continuación, se hizo un test funcional, donde ya lo conocéis todos, donde con la pierna unilateral pedimos al paciente que haga una flexión y veíamos cómo automáticamente no había una activación del flexor largo del primer dedo, un déficit en el arco, en una caída del arco plantar, es decir, una alteración del nervio tibial posterior, con un valgo dinámico de rodilla, de aquí una alteración en pata de ganso y evidentemente donde estamos el origen principal, esa retracción de esa lesión antigua en el tendón del aductor largo que producía ese dolor inguinal y esa impotencia funcional de nuestro deportista. Evidentemente, haciendo tratamiento conservador, como nosotros trabajamos a nivel de neuromodulación en la membrana obturatriz buscando ese nervio obturador para bajar tensión neural. Luego hicimos un trabajo estructural para mejorar la movilidad del E3 y darle una modulación directa en el nervio obturador también. Obviamente hicimos un trabajo invasivo para mejorar esa cicatriz de tan mala calidad que nos producía mucha retracción con técnicas invasivas como es la EPI y obviamente también nos ayudamos a un soporte plantar, en este caso unas plantillas para mejorar el arco, para que no haya tanta caída, evidentemente hacer un trabajo activo del flexor largo del primer dedo para empezar ya a que no haya tan mala biomecánica a nivel funcional de esa valvización que producía el deportista. Obviamente, como os hemos comentado en el caso anterior, el dispositivo NESA aquí nos vino para complementar y para ayudarnos en nuestro tratamiento desde un punto de vista clínico, es decir, cómo nosotros desarrollamos en este tipo de caso clínico, cómo nosotros lo complementamos con el dispositivo, donde empezamos con un tratamiento central, como he comentado anteriormente, con el programa 1 y con el programa 7 a nivel low, primero para introducir la tecnología y para que el paciente, en este caso el deportista, se vaya familiarizando con la tecnología y a la vez para trabajar ya la somatización central, que como hemos estado comentando hasta ahora son patologías de larga durada que puede producir un dolor muy permanente en la zona y puede ya quedar somatizado. Después ya por razonamiento clínico ya pondríamos electrodireccionador a nivel segmentario, a nivel de L3, ¿vale? Y aquí ya empezaríamos con height por el desarrollo que he explicado anteriormente, porque ya entendemos que el deportista se ha adaptado perfectamente. Y luego donde lo pondríamos es a nivel local, en la membrana obturatriz con el programa 4, porque son estructuras lateralizadas, el programa 6, porque evidentemente tiene una afectación importante de dolor, y el programa 7 para ir mejorando esa calidad del tejido. Siempre acordaos que empezamos a nivel central, a nivel metamérico y a nivel local. Empezamos de más general para introducir la tecnología, para la somatización central, luego a nivel segmentario para ya dar información a nivel del sistema nervioso periférico de la zona que nosotros queremos trabajar y luego ya para finalizar ya nos quedamos en el punto de dolor. Siempre empezamos por low y luego ya finalizamos con high. Aquí veis una imagen de donde nosotros pusimos el electrodireccionador, justamente en esa membrana obturatriz donde pasa ese nervio obturador tan importante en darle esa mejora de tejido en el paquete aductor. Sabemos que a nivel segmentario sale de nivel de L3, por tanto, importantísimo trabajar desde un punto de vista miofascial y desde un punto de vista invasivo y obviamente desde la tecnología NESA. Es decir, al final todo viene a sumar para mejorar esa calidad clínica de nuestro paciente. También, una vez más, este caso clínico también está reforzado con evidencia científica, donde vemos y sabemos que alteraciones del aductor tienen mucho que ver con
la movilidad de la cadera. Es decir, cuando hay una tendinopatía en el aductor, hay una retracción de los rotadores internos y eso hace que la movilidad de la cadera quede alterada y a consecuencia puede comenzar a producir un dolor inguinal. Independientemente de todo lo hablado y de ver cómo la tecnología NESA nos va acompañando y nos va potenciando nuestro tratamiento clínico, también es muy importante valorar ese sistema nervioso autónomo del deportista. Estamos hablando de una patología cronificada, estamos hablando de una patología de larga durada, como nos ha comentado anteriormente Víctor Campuzano, y sabemos también todos los factores psicosociales que puede desarrollar un deportista. Por tanto, nos interesa mucho valorar la calidad del sueño del deportista, donde sabemos que será vital descansar bien y sabemos que el sueño está relacionado con el sistema nervioso autónomo. Por tanto, el anillo Oura será imprescindible siempre que el deportista lo tenga presente en todo el desarrollo clínico. Siempre nosotros trabajamos con deportistas que llevan el anillo Oura, hacemos una valoración basal para ver en qué situación tiene ese deportista, cómo descansa por la noche con el sueño REM y no REM. Ahora haremos una comparativa, como veréis, como un deportista de élite con una lesión de larga durada haciendo el trabajo de NESA y el trabajo conservador de fisioterapia, en 15 días mejoró muchísimo esa calidad del sueño. Fijaos, con el anillo Oura nos dan estas gráficas donde vemos, que es muy visual, cómo en el sueño total mejoró 1 hora a nivel de sueño, pero al final nuestro objetivo ya no es eso, no es que duerma más horas, sino que fijaros que en el sueño profundo, que el sueño profundo sabéis que tiene una relación con el parasimpático, y en el sueño profundo es pensar que tenemos dos fases muy importantes, que es la mejora del tejido muscular, que eso obviamente va a ser imprescindible, y el sistema autoinmune. Es decir, fijaos que el sueño profundo relacionado con el parasimpático va a ser clave, va a ser clave. El parasimpático y en este caso en el sueño no REM. ¿eh? Y fijaros que en el sueño REM mejoró 30 minutos de sueño. O sea, es una burrada. El sueño REM está relacionado con el simpático, como todos somos conscientes. ¿Y qué información nos da el sueño REM? Nos da información de la toma de decisiones. Es el almacenamiento de la memoria. Por tanto, en el deportista de élite nos interesa muchísimo mejorar el sueño profundo, que es el sueño no REM, por el sistema autoinmune y por la regeneración de tejido, y también el sueño REM por el almacenaje de la información. Por lo tanto, veis cómo con el anillo Oura nosotros podemos objetivar estos datos y podemos explicarle al jugador cómo va mejorando todo esto, y esto obviamente nos va a ayudar en la recuperación del deportista, al igual que el Wicardio, donde el Wicardio sabemos que nos salen estas gráficas y fijaos aquí nos ponen la fecha exacta, donde empezamos el día 24 de enero y ahora no veo bien la otra, porque como estoy compartiendo pantalla, pero si no me corregís, pero creo que es el día 14 del mes de febrero, fue valorada en estado base el día 24 de enero de este año y el día 14 lo volvemos a valorar y veis cómo ha mejorado la SDNN, donde sabemos que es el estrés metabólico que tiene que estar entre 50 y 100. Él en su caso ya estaba dentro de esos parámetros. Fijaos la RMSSD, que es el nervio vago, donde tiene que estar alrededor de 50 y está un poquito más bajo y conseguimos ya ponerlo ya en una altura más o menos funcional. Fijaos también cómo la presión arterial ha mejorado en 15 días y como la escala Lorenz, que es la capacidad de adaptabilidad de la variabilidad cardíaca, había mejorado también. Evidentemente es un deportista de élite, en este caso del fútbol, y nos interesa tener una buena capacidad de variabilidad, porque al final sabemos que el deportista hace cambios de ritmo, no estamos trabajando a un ritmo constante. Por tanto, todo esto es fundamental para mejorar el sistema nervioso del deportista y para mejorar su rendimiento, independientemente de todo el trabajo que hemos comentado anteriormente, desde el trabajo conservador de fisioterapia, más la ayuda del dispositivo. Aquí el dispositivo es un dispositivo muy versátil desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista para la readaptación del sistema nervioso autónomo de nuestro deportista. Por tanto, os quiero hacer ver la importancia que tiene el dispositivo en todo el transcurso de la recuperación, en este caso de las pubalgias, donde sabemos que es una clínica de larga durada, un cajón desastre de fisioterapia, como hemos comentado anteriormente, y realmente el dispositivo NESA nos va a dar muchísimas alegrías y obviamente objetivar la mejora del deportista.
Muchísimas gracias a todos. Disculpar de nuevo por el tema que ha habido logístico de compartir la pantalla, pero bueno, al menos habéis podido ver los dos casos clínicos importantes, que de eso se trataba este webinar. La parte más teórica, como esto va a quedar, vuelvo a repetir, en el campus, lo podéis ver sin ningún tipo de problema. Si queréis, podemos hacer la parte más de cuestiones, preguntas. Me he alargado un poquito más debido a esta afectación logística, pero bueno, no hay ningún problema. Entonces resolvemos si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que me queráis comentar, por favor. Con toda naturalidad, me podéis hacer alguna, si alguien tiene alguna pregunta que me quiera comentar, puede activar el micro y puede hacerla. Vuelvo a repetir, el webinar quedará adjunto, como todos los demás mis compañeros, en el campus para que lo podáis ver sin ningún tipo de problema. No sé si alguno de vosotros ha tenido alguna experiencia parecida a algún caso clínico que he desarrollado, que lo quiera compartir. Aquí tenemos una pregunta de Lidia. Hola Albert, ¿en qué momento de los tratamientos inicias el tratamiento con HITE en NESA? Buena pregunta. Mira, si te fijas, Lidia, por eso he hecho mención en el segundo caso, porque es un tema interesante que todos los compañeros alguna vez lo hemos comentado, cuándo empezar con high, ¿no? Cuándo dejar low, cuándo empezar con high. Aquí hay una cosa que es muy importante tener presente. Nosotros estamos en un webinar, en una contextualización de gente deportista, ¿de acuerdo? Entonces entendemos, como decía, que las personas deportistas y más de alto nivel entendemos que no tienen ninguna patología importante, que no están tomando una medicación severa. Todo esto es muy importante, hacer un buen razonamiento clínico y tener unos buenos antecedentes. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, a veces el tema del dispositivo puede tener un efecto rebote y realmente hay algunos pacientes que no nos interesa trabajar con hype. Simplemente con low el dispositivo es suficientemente eficaz para tener una mejora clínica en lo que estamos buscando. Sí que es verdad que en este ambiente, en el tema de los deportistas, como te comentaba, yo bajo mi experiencia, una vez que el deportista ya lleva 5 o 6 sesiones trabajando a nivel central, vemos que lo está adquiriendo bien, vamos viendo que con el anillo Oura y con el Wii Cardio vamos teniendo un desarrollo correcto y realmente el deportista se siente cómodo con el dispositivo, ya realmente ya pasamos con height, ya pasamos con height. Esta es mi experiencia. Lo que pasa que te comentaba ese inicio porque realmente si esto lo extrapolamos a otro tipo de paciente con fibromialgia, dolores crónicos, pacientes más complejos, siempre se trabajamos con low. Nos curamos en salud para que no haya ningún efecto rebote. Entonces, yo el tema del height simplemente lo aplico en deportistas y sobre todo cuando ya veo que tiene una buena adaptación de la tecnología, es decir, aproximadamente a partir de una semana, si va todo bien, ya coloco el height. Vale, espero que te haya podido responder, Lidia. No sé si tenéis alguna pregunta más, algún compañero que quiera compartir algún caso. Perfecto. Pues si no hay más preguntas, como sabéis, estamos en contacto con el campus. Si alguien después del webinar o después de verlo en casa tranquilamente se le acude cualquier duda o pregunta o cuestión, pues obviamente estaré encantado de responder y de poder pues, dar mi opinión y mi experiencia sobre ello. Lo dejáis anotado en el campus y enseguida cuando pueda pues os contestaré. ¿Eh? Bueno, que tengáis un buen fin de semana. Espero que haya sido de provecho el webinar, sobre todo para todos los que estéis más enfocados en el mundo del deporte. Y nada, que continuéis con muchísimas ganas este campus, que realmente hay compañeros fascinantes y realmente vais a ver una mejora brutal en vuestro día a día, en vuestra clínica con el dispositivo. Os mando un abrazo a todos y buen fin de semana. Muchas gracias.